El espíritu de Luis Sergio, un joven que desencarna a los 23 años, es encomendado en el mundo espiritual a escribir un libro sobre el aborto. Todas las facetas que este problema entraña son tratadas ahí, desde lo que acontece en el mundo de la materia hasta todo lo que ignoramos en el mundo espiritual. ¿Qué sucede con el alma de los niños que son abortados? Si te interesa este tema, quédate y acompáñame a ver de qué trata la película Déjenme vivir. Sí, originalmente es un libro, lo pueden comprar en Amazon, ya hay una versión en español, pero afortunadamente también contamos con la película. Este libro, como ya lo mencioné, esta historia fue encomendada a Luis Sergio en el mundo espiritual, es decir, ya cuando él ya había desencarnado, para lo cual tuvo que hacer mucha investigación de campo, visitando clínicas donde se llevaban a cabo los abortos aquí en la tierra y también hospitales y asilos espirituales a donde van las almas rechazadas. Y en la película o en el libro nosotros vamos acompañándolo a él como espectadores en todo ese trayecto. Mientras Luis Sergio va ahondando en cada situación particular, nos va esclareciendo muchas de las cosas que no sabíamos respecto al tema, que ni siquiera nos imaginábamos, ni nosotros ni él, porque él también se va sorprendiendo con cada cosa que encuentra. Este trabajo no lo hace él solo, le son asignado un grupo de guías, de maestros, de amigos que lo van llevando paso a pasito. Es una película fuerte, es una historia muy fuerte porque también es un tema duro, porque desde nuestro punto de vista muy humano hay muchas cosas que simplemente escapan a nuestra comprensión, escapan a nuestra imaginación, pero que después de ver esta película o de leer este libro podrás ver desde otra perspectiva y valorar en su justa dimensión lo que es el servicio de la mujer como instrumento de la divinidad, dando a luz el proceso de la evolución. La mujer presta su cuerpo para traer vida, está colaborando con los planes divinos de evolución. La mujer es la puerta de entrada a la encarnación, a la reencarnación, y es el camino, como ya lo sabemos, de la purificación de nuestro espíritu. Solamente reencarnando una y otra vez vamos evolucionando a través de la experiencia, y esa puerta de entrada es a través del nacimiento. En esta película eso es algo de lo que nos va a quedar muy claro, va a cambiar nuestro concepto de lo que es traer hijos al mundo. Vámonos por partes. La película comienza cuando Luis Sergio, como ya les comenté, le encomiendan esta tarea, ¿no?, de escribir un libro sobre el aborto, y de repente él siente que el paquete le queda grande, que es demasiado para él, que no va a ser capaz de llevarlo a cabo, siente dudas de su capacidad de no poder cumplir con semejante misión, pero sus amigos, los guías que le asignan, pues le empiezan a dar ánimos, le dicen que por algo se lo encargaron a él, que confíe, que pues va a tener mucho apoyo y que se necesita mucho de ese libro, tanto en el lado espiritual, pero sobre todo en la parte acá humana, en la tierra, es que se necesita. Entonces él va a escribir este libro y se lo va a dictar a una medium brasileña que se llama Irene Pacheco, y ella va a recibir
toda la información. De hecho hay más de 20 libros, creo, de Luis Sergio que le dictó a esta medium y que son una importante fuente de información sobre las cosas que acontecen en el mundo espiritual, que yo de mi parte las doy por ciertas. Entonces es impresionante la sabiduría que obtiene uno, la cantidad de información que obtiene uno al leer este tipo de bibliografía o al ver este tipo de películas. A Luis Sergio lo llevan en primera instancia a conocer una colonia espiritual donde están en recuperación los espíritus rechazados, es decir, todos estos espíritus de personas que fueron abortadas. Un lugar donde vemos, por ejemplo, a niños tocando instrumentos porque están perfeccionando sus talentos, aprendiendo, estudiando, algunos coloreando, pasando la vida en recuperación, en terapia. Pero para nuestra sorpresa también vemos ahí almas adultas, personas adultas. Siempre creemos que los abortados son solamente, van a ser almas de niños, pero no, es que muchos de ellos al regresar al mundo espiritual adoptan la forma del cuerpo anterior que tuvieron, de la vida anterior. Entonces hay personas que son adultos, ¿no? Y eso a veces nos choca mucho en la mente, decir, no, pues se abortó un bebé, pues tendrían que ser puros bebés, ¿no? Pues resulta que no, porque hay de distintas etapas de crecimiento. Claro que los hay bebés, claro que los hay de todos los tamaños, y eso es algo que a mí sí, en lo personal sí me dejó así como que, me hizo reflexionar y dices, no, pues sí, tiene su lógica, ¿no? Pero a veces no lo piensa uno de esa manera. Y en el paseo de Luis Sergio por esta colonia también nos va mostrando esa y otras más verdades que ignoramos, como son los daños psicológicos, físicos y emocionales que quedan en estas almas al sufrir esta experiencia, al sufrir este tipo de rechazo tan amargo por la madre, ¿no? Se imaginan lo que es como ser humano, como alma, como espíritu, vivir un aborto, vivir un rechazo de esas magnitudes y que sea tan doloroso físicamente y tan doloroso para el alma. Incluso vemos por ahí el caso de un hombre que ha sido rechazado 8 veces por la misma madre. Se imaginan, abortado 8 veces por la misma madre. Y ahí nos explican que todavía le faltaba una más, que todavía tiene que regresar una vez más con la misma madre y muy probablemente lo va a volver a abortar. Nos explican que es por los lazos kármicos, por las ataduras que hay entre las almas, por cuestiones del pasado, en el entendido de que Dios es justo y que solamente nos permite vivir lo que de alguna manera nosotros atrajimos hacia nosotros. Pues se comprende un poco, ¿no?, el por qué le toca vivir esa experiencia, pero aún así de verdad es doloroso ver eso, ver cómo el espíritu está enojado, cómo no me imagino, 8 veces rechazado, 8 veces, el daño emocional, el daño físico, el daño al cuerpo, no, es simplemente increíble. En esta colonia vemos también a los niños, a las almas que están siendo preparadas para sus nuevas encarnaciones, cómo les ayudan a superar esos miedos de ser rechazados de nuevo, de volver a la vida, cómo incluso les presentan con sus padres antes de nacer, que les son presentados en forma espiritual, aprovechando cuando los padres se desprenden del cuerpo en forma de astral, son llevados hasta esos planos y les presentan a los hijos, y a veces desde ese momento son rechazados. Desde ese momento los espíritus de los padres dicen, es que nosotros no queremos hijos, es que no nos interesa, gracias, busquen a otros, y ya los guías espirituales, los maestros les dicen, bueno, es que no se trata de que quieras o no quieras, es que hay compromisos que tu espíritu ha adquirido con esta alma, y que la divinidad ahorita está indicando que le corresponde resarcir ciertas deudas contigo. Entre ustedes hay lazos que no recuerdan, parentescos, ya fueron padres, ya fueron hermanos, ya fueron hijos, ya fueron muchas cosas, y hay cosas que solucionar, y tal vez ahorita tu espíritu no lo recuerda, pero tu espíritu tiene el compromiso de aceptar esta alma, y nos cuesta mucho trabajo a aceptarlo. Muchos llegan así en el astral y dicen, no, yo no me acuerdo, yo no quiero, pero no se trata de querer o no querer, son compromisos mayores adquiridos por nuestro espíritu en su sabiduría, y se tiene que dar, y se da, ¿no?
y ya desde que empieza a veces así en esas condiciones un embarazo, pues es muy complicado. También en esta película nos llevan increíblemente a ver cómo se da este proceso de reencarnación. ¿Cómo es que entra el espíritu en el vientre materno? No sé si alguna vez ustedes se lo hayan preguntado, se lo hayan imaginado, hayan querido saber, pero yo sí tenía esa duda como de cómo sucede. Y luego se dicen tantas cosas acá en la tierra, ¿no? Que los que son pro aborto que dicen, no, pues hasta los 3 meses se puede porque no tiene vida, porque no siente, porque sacan, no sé, un montón de cuestiones técnicas por las cuales ellos consideran que se puede, que no se puede, pero siempre con el velo de la ignorancia que tenemos espiritualmente hablando. Tenemos mucha ignorancia, muchas cosas que desconocemos y solo nos valemos de esas, no sé, de lo que dice la ciencia, de lo que dice esto, de lo que dice el otro, pero no con una certeza de lo que es. Entonces, aquí viene esta película, estas comunicaciones espíritas vienen a disolver un poco ese velo de ignorancia sobre estas cuestiones y a decirnos cómo es que espiritualmente funciona la concepción de un bebé, cómo funciona ese momento en el que ligan el espíritu del bebé al vientre materno. Hay una escena encantadora donde un grupo de guías espirituales de los maestros que acompañan a Luis Sergio acompañan a un chico, a Jonás, en este proceso de reencarnación. Él ya su mamá lo está esperando, ya, o sea, no es que lo esté esperando, todavía no está embarazada, pero lo llevan al momento en que lo van a ligar al vientre de la mamá, ¿no? En la escena, en la película, lo que uno ve es que la chica, la que va a ser la mamá, está en su casa esperando a que llegue su novio y llega este grupo de amigos espirituales, entre ellos Luis Sergio, el que va a reencarnar, y otros médicos más. Los dejan a solas a la pareja porque obviamente para que tengan su intimidad. Ellos están afuera, en otro caso está lloviendo y ellos ven la lluvia y están esperando el momento adecuado. Ya en la noche, muy noche, entran y uno de ellos, un médico espiritual, se encarga de magnetizar el cuerpo del chico, de Jonás, del que va a reencarnar. Le empieza a dar unos pases magnéticos, a tocar ciertos puntos energéticos y el chico comienza a hacerse así como pequeñito, 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 pequeñito y a girar sobre sí mismo hasta que se hace una motita de luz, un puntito de luz cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. Esa esferita es la que él liga al vientre materno, toca también unos puntos en el vientre de la madre y ahí es cuando se liga y ya queda el espíritu colocado y queda ahí. Entonces nos da la certeza de que la vida existe desde el momento de la concepción. Desde ese momento hay un espíritu ya ligado a la materia, ligado al feto. Incluso nos ponen una escena donde se ven las fecundaciones in vitro, que también es una duda que luego a uno le asalta, no dice, bueno, eso es acá en los humanos, pero lo que se hace acá en laboratorio, ¿qué onda, no? ¿Qué tan espiritual es? Hay personas que han llegado incluso a cuestionar que exista un espíritu en los seres que son creados así en in vitro, ¿no? Y aquí nos dicen que sí, que estas fecundaciones in vitro son auspiciadas y felicitadas por la espiritualidad, porque son esfuerzos que se hacen en favor de la vida. O sea, mientras hay tantos luchando en contra de la vida, estos médicos luchan a favor, cosa que yo en lo personal pues no me imaginaba que fuera así, ¿verdad? Pero es interesante conocerlo. Y al parecer todos estos doctores profesionales de la salud que se dedican a combatir la infertilidad traen esa misión espiritual. O sea, qué interesante. No ahondan mucho sobre el tema de la infertilidad, pero sabemos que todo es causa y consecuencia. ¿Cuál será la causa de la infertilidad creciente en la humanidad? Por ahí en alguno de los libros de Manuel Filomeno de Miranda solamente nos habla que
que las sociedades de Occidente cada vez quieren tener menos hijos y que eso está ocasionando un pequeño desequilibrio, porque las almas que vienen están naciendo más en Medio Oriente con filosofías islámicas a veces, y hay un problema ahí por el fanatismo religioso y esa cuestión, que se ven que puede haber problemas en un futuro porque está naciendo demasiada gente allá gracias a que las sociedades occidentales ya no quieren tener hijos, visto como en el mundo terrenal, ¿no? Como el hijo como problema, como para qué traigo hijos al mundo si está la situación como está. Y a veces uno metido en el mundo material lo dirías, pues sí, o sea, ¿para qué traes hijos si está el mundo como está, las enfermedades, las pandemias, las crisis, etcétera? Pero viéndolo desde el punto espiritual y la necesidad que tiene la espiritualidad de esos canales. Es un canal, es una oportunidad que se le da a un alma para que luche por su evolución. Es una mirada completamente diferente de lo que es la maternidad, de lo que es la paternidad, de lo que es traer hijos al mundo. Y eso es lo interesante de esta película. No solamente te habla del aborto, sino de este tema tan particular, lo que es la vida en su dimensión espiritual. Y también me gusta que hay diferentes maneras en las que se entrega el espíritu del bebé a la madre, dependiendo del estado de conciencia de la madre. Aquí en esta película, por obvias razones que se habla del aborto, pues solo te muestran muchachitas que pues están un poco desequilibradas de sus emociones, que no tienen espiritualidad y así, ¿no? Entonces no hay mucha variedad en eso. Pero me tocó ver otro video que no es en esta película, pero voy a ver si se los consigo para ponérselos después, donde hay una mujer con alta conciencia, con una espiritualidad muy rica, muy bonita, que al quedar embarazada se presentan ante ella sus guías espirituales y ella al estar dormida pues se desprende su espíritu y sale del cuerpo, se encuentra con ellos ahí. Y ella, en el gran entendido de lo que es este servicio a la divinidad con su maternidad, se arrodilla, pide arrodillarse para recibir el espíritu de su bebé y se ve como su guía espiritual le coloca una coronita de flores así en la cabeza y ella de rodillas recibe en sus manos el espíritu del bebé y luego ella se lo coloca en el vientre, ¿no? En ese gesto de humildad y de servicio al Padre, de decir, aquí está tu servidora, me pongo a tu servicio para recibir esta vida, recibir esta luz y encaminarla en tu nombre. Me dio una vista totalmente diferente de la maternidad, que yo tengo específicos conflictos con esa cuestión. Para los que ya leyeron o tuvieron la oportunidad de escuchar El lirio en el pantano, mi propio libro, saben el por qué yo tengo este conflicto con la maternidad, ¿no? Me hizo ver y comprender desde el punto de vista espiritual lo maravilloso de verdad que es traer una vida al mundo y hacerlo de esa manera, con ese grado de conciencia como lo hizo esta mujer. De verdad que se me hizo hermoso, o sea, me dejó impactada. Pero volviendo a la película, aquí pues como les digo, hablamos en general de mujeres con un bajo nivel de conciencia, porque se tienen que decir las cosas como son, ¿no? Una persona que tiene un aborto por propia voluntad, no hablamos de los abortos espontáneos, esos son por otro tipo de cuestiones y la madre no tiene culpa alguna. Hablamos de los abortos provocados, de los niños no deseados, de ellos, de ese tipo de abortos son de los que estamos hablando. La mamá del chico que aquí les comentaba que iba a reencarnar, que lo acompañaron y lo ligaron ahí al vientre de su mamá, ella al verse abandonada por el novio, obviamente pues intenta abortar, ¿no? Porque dice, no voy a poder con el paquete, entonces me deshago del bebé, que al cabo dicen que no tiene vida. Pero Luis Sergio se había comprometido con ese espíritu en que lo iba a ayudar en todo para que pudiera ser exitoso su proceso de reencarnar. Así que va y en una pequeña travesura va y se le aparece a la muchacha y le dice que no aborte. Cuando ya está ya en una clínica así para
que se dedican a hacer abortos, Luis Sergio se le aparece y le dice que no aborta y luego se desaparece. Así que la chica queda totalmente confundida, dice, no, tuve una aparición, ¿qué pasó aquí? Pero se lo impide, ¿no? Ella empieza a cuestionarse muchas cosas, si existen los espíritus, la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. La hace reflexionar y total que logra que no aborte, y al final el novio regresa y forman una familia bonita, ¿no? Entonces es una historia de éxito donde el muchacho logra reencarnar. Obviamente pues olvida todo, ¿no? Como a todos nos sucede. Al tomar un nuevo cuerpo físico olvidamos todo el pasado y continuamos con una nueva vida. Pero esta vez fue un caso de éxito que le costó regaños a Luis Sergio porque le dijeron, tú no debes interferir con el libre albedrío, no debiste aparecerte a la mujer, aunque tus causas sean buenas, aunque esto sea buena, la ley es la ley y no debes hacer. Y pues le regañaron de alguna manera porque pues eso no se hace, ¿no? Vemos también en esta película un compendio de historias dolorosas, porque pues salen las historias de estos personajes, de estas personas que fueron abortadas, como el hombre que, habiendo recuperado una apariencia de una encarnación anterior, igualmente está muy dañado, está sufriendo, está quemado por acción de los agentes químicos que utilizaron durante el aborto. Le faltan dedos, le faltan partes del cuerpo porque lo lesionaron. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver o sepan cómo se dan los abortos, que a veces los sacan pieza por pieza a los bebés y los van arrancando. Y hay que recordar que cuando nosotros le hacemos daño a nuestro cuerpo físico, estamos dañando la energía de nuestro periespíritu. O sea, quedamos marcados a nivel energético. Ese daño queda allí impreso en la energía espiritual. Entonces, cuando este hombre vuelve allá al mundo espiritual y está enojado y está decepcionado y está con ganas de venganza, pues él está mostrando la forma física de cómo quedó dañado su espíritu, que le faltan los dedos, que le faltan partes del cuerpo, que está quemado, y entonces tienen que trabajar con él con terapia para hacerlo recuperar bien su forma anterior, aunque ya está como un ser humano adulto grande, todavía sigue con estos marcados defectos por el daño a la energía periespiritual que se les hizo, ¿no? Y nos hace pensar en por qué algunos hijos odian a sus padres desde pequeñitos, ¿no? Que dices, no tiene razón alguna, pero es que no lo soporta. Pues es que no sabemos las verdades que se encierran detrás de cada historia. Sinceramente no sabemos qué lazos unen a los espíritus y por qué estas relaciones se dan a veces de manera tan complicada. Vemos también aquí en la película historias de espíritus que se niegan a volver a su forma anterior después del aborto y que se aferran a su forma fetal durante incluso años. Por ahí menciona una niña que tenía como 30 y tantos años, aferrada a ser un feto así chiquitita, que no quería tomar otra forma, que están demasiado dolidos y se quieren quedar así. A estos espíritus, los servidores espirituales que se ven como manera de enfermeros, los colocan en pequeñas incubadoras energéticas de cristal, así como de este tamaño más o menos, casi del tamaño de esto. Así son unas incubadoras de cristal pequeñita donde llega el espíritu en forma pequeñita, así como de feto. Bueno, cuando lo sacan son así como unas motitas de luz y lo ponen ahí y se ve ya el tamaño del feto. Y ahí les suministran energías vitales para ayudarlos a sanar. Llegado el día, les suministran otro tipo de terapia también con energía para regresarlos a la forma de una encarnación anterior, de una vida pasada. Y ahí recomienzan el proceso de sanación y preparación para su reencarnación, porque sabemos que la vida continúa, que la vida no se detiene. Si ya no tienen más karmas o cosas que los aten a la madre que los abortó, pues entonces les buscan otra que sí los reciba, que sí los quiere, que les dé la oportunidad de seguir creciendo en este proceso de evolución, que son procesos dolorosos a veces, lo sabemos, pero que sí tiene que vivir ese espíritu para su aprendizaje. No sabemos las razones porque cada caso es independiente, cada caso trae sus razones, pero tiene que vivir esa experiencia pues por alguna razón.
Cuando Luis Sergio visita la cámara donde se encuentran estas incubadoras, se ven así muchísimas, un cuarto gigantesco con muchísimas cajitas así de cristal con lucecitas. Tienen lucecitas de colores así como si fueran los chakras, así los tienen y se ven así, pero o sea, hasta el infinito, o sea, muchísimas incubadoras. Y nos dicen que hay miles de salas como esas en las ciudades espirituales, porque también son miles o millones los niños que se están abortando. Y que solo van a dejar de existir esas cámaras cuando dejen de haber abortos, cuando el humano entra en la conciencia de lo que realmente es la vida. Y ahí hay una historia también de un niño que le cuentan a Luis en su investigación común, que le cuenta el niño parte de su proceso. Le dice que su madre era una modelo famosa en la tierra, que se embarazó y que no quería arruinar su carrera, así que abortó. A pesar de que los padres de ella la apoyaban para que tuviera su bebé, ella decidió que no iba a arruinar su carrera, que no iba a arruinar su cuerpo, y abortó. Y no una, sino creo que 2 veces. Y era el mismo espíritu, era el mismo niño. Ese daño que le hizo al perispíritu del bebé en estos abortos le hizo nacer, la tercera vez que ella se embarazó, le hizo nacer con deficiencias, le hizo nacer con enfermedades congénitas ocasionadas por esos abortos anteriores, por lo que el niño vivió pocos años, era enfermizo, un niño que vivió pocos años y terminó falleciendo por este daño que se le hizo al perispíritu del niño durante los abortos. Imagínate, no solamente la mujer daña su cuerpo, sino que daña también el espíritu del bebé. Me recuerda una historia que ya les había comentado, creo, en el libro, es una historia que cuenta André Luis, creo que en el libro de Los Mensajeros, creo que sí, que por cierto, paréntesis, ¿verdad? Se está grabando la segunda parte de la película de Nuestro Hogar en Brasil, esperemos que pronto esté disponible, que es precisamente Los Mensajeros. Cuando a André Luis le toca ir a ver en una clínica de abortos, le toca ver un aborto y cuenta que vea las energías, ¿no? Vea la energía del feto aferrada a la matriz de la mujer y pidiéndole que lo deje vivir, y la mamá dice no. Entonces el bebé se enoja, el espíritu se enoja, se aferra a ella, se adhiere a la matriz. Dice, pues si yo me voy, te vas conmigo. Y empieza a ver como una energía oscura empieza a recorrer todo el cuerpo de la mujer y empieza a tener hemorragias, a ponerse mal y se van, y se van los dos y se mueren los dos. Y llegando a la espiritualidad le dicen, ¿por qué no lo dejaste nacer? No, porque es un enemigo del pasado y yo no voy a tener a este espíritu ahí como mi hijo ni nada. Y muy enojado le dice, pues aquí las cosas se arreglan por el amor. Y por el amor ustedes van a volver a nacer. Y los hacen nacer como gemelos, pero de estos que están pegaditos uno frente al otro. Y ese es no su castigo, digamos, pero esa es su lección de vida, que van a tener que aprender a amarse porque se van a ver las caras uno frente al otro todo el tiempo, sin posibilidad de separarse. Ya ven que algunos los pueden hacer una cirugía y los separan, y estos no se podían separar. Y todas las consecuencias que decía que de verdad el ignorar las cosas espirituales nos traen, el tomar la decisión de vivir en el odio y no en el amor. Híjole, si supiéramos estas cosas no cometeríamos esta clase de errores, ¿no? Pero bueno, la historia de este niño que les comentaba en la película, pues sí, desencarna porque venía enfermo. A los pocos años, como a los 10 años, 12 años, algo así, desencarna. Y ya le dice a Luis Sergio que estaba ahí esperando que le diera permiso la divinidad para ir a ayudar a su mamá, porque la mamá también falleció, la que era modelo falleció y estaba en una zona oscura. Porque debe entenderse también que el compromiso espiritual que se adquiere con la práctica de un aborto es de deuda, y que al fallecer se va a esos planos oscuros por afinidad de vibración. O sea que no es nada bonito lo que nos espera si tomamos esa decisión, ¿no? Y Sergio Luis visita esos planos oscuros también y nos muestra cómo está lleno de políticos e intelectuales que apoyaron con las legislaciones del aborto. O sea que no necesitas tú practicar directamente el aborto, sino que hayas aprobado las leyes
o que hayas escrito a favor de, dice, todas esas personas por afinidad son atraídas a esta zona, ¿no? Están las madres que lo practicaron, obviamente, los padres que de alguna manera impulsaron a sus hijas o que abandonaron a la novia, o sea, todo el que tiene ahí vela en el entierro, digámoslo así, están ahí. Las aborteras, las señoras que les ayudan a interrumpir los embarazos, las enfermeras, los doctores, por supuesto. Y nos llevan a ver una escena que, por Dios, o sea, bueno, es de las más fuertes de la película. Okay. Hay muchas escenas fuertes, pero esta a mí en realidad sí me impactó. Es un médico en la zona oscura que está sufriendo, que está con una forma física afectada, parece un monstruo, está tirado en el suelo gimiendo, pidiendo ayuda, y la doctora Kelly, que es una de las maestras de Sergio Luis, una de sus guías, se acerca a él para hacerle reflexionar sobre lo que hizo en vida, y se topa con la sorpresa de que el hombre ni siquiera cree que esté muerto, no cree en Dios, no cree en nada, sigue soberbio como muchos acá en la tierra, y ella le saca del cuerpo 7 u 8 pequeños espíritus, las lucecitas estas, de bebés abortados que se aferraron a él en forma de venganza, o sea, que de abortos que él practicó, los espíritus se le pegaron a él, se le pegaron y lo estaban haciendo sufrir ahí, lo estaban obsesando, lo culpaban por haberles interrumpido su vuelta a la vida. Entonces la doctora Kelly se los saca en forma de pequeñas motitas de luz, los llama por su nombre y van saliendo los espíritus así, y van apareciendo ahí los enfermeros que los van colocando en las pequeñas urnas de cristal de las que ya hablamos, ¿no? Y se los llevan a recuperación, y ella le pide al médico que reflexione y que pida perdón, que cuando él lo haga ahí va a estar la ayuda, porque Dios nunca abandona, porque él se pone a tener ahí un debate con ella, ¿no? De que ella ya es una fanática religiosa, que ella ya no es una doctora, que de qué le está hablando, que dónde está Dios, que su Dios lo tiene castigado así, y ella le dice, no, Dios no te abandona, estos son las consecuencias de los actos que tú realizaste. Cuando pidas perdón y entiendas, aquí va a estar la ayuda. Y fue muy fuerte esa escena, de verdad, está increíble y la tienen que ver, a mí me impactó mucho. Hay otra historia de una jovencita que el padre obliga a abortar, que esta chiquilla ya queda embarazada y el papá le dice, sabes que no hay dinero, no hay posibilidades, tienes que abortar. Ella quería al bebé, pero el papá necio, la mamá la apoyaba, pero el papá, si sé lo que decía el papá, y pues que la obliga, ¿no? Resulta que el bebé era su propia abuela, era la mamá de su papá. Y ahí nos muestran como siempre, sin excepción en el plano astral, en el plano espiritual se le informa a la madre cuando está embarazada, se le presenta con el espíritu de quién es su hijo, le dicen quién es y se hace un acuerdo. Así le pasó a esta chica, pero igual abortó, ¿no? El papá la obligó. Cuando están en la clínica en el pleno proceso del aborto, se ve cómo sale el espíritu de la abuela, pues muy decepcionada, muy adolorida, muy contrariada, quejándose, llamando y pidiendo piedad a Dios. Y después, cuando en el astral sacan al papá de la muchacha, al que la obligó a abortar, lo llevan a ver al espíritu de su mamá, que está dolorido, y entonces le informan, pues ella era el espíritu que venía con tu hija, el que obligaste a abortar. Pues le pide perdón. Dice, mamá, yo no sabía que eras tú, yo no tenía idea de esto, lo otro. O sea, de nuevo lo que les digo, la ignorancia que tenemos sobre las verdades espirituales nos llevan a cometer errores terribles, porque esta información no se sabe, porque no tenemos realmente el conocimiento sobre el espíritu, ni a veces no tenemos ni la más mínima espiritualidad y nos complicamos la vida, adquirimos nuevas deudas con los espíritus, con los familiares, con las personas, y es un cuento de nunca acabar. Por eso información como esta debe ser difundida. Yo sé que no es fácil, que los intereses del mundo están en contra de su difusión, y no podemos hablar más sobre esto porque saben que nos suspenden el canal, pero ustedes saben, información como esta sí debe ser difundida. En la película vemos a Luis Sergio derrumbarse un par de veces por todo lo que le toca ver, porque se le mueve el corazón y lo es lógico, le toca ver cada cosa, el sufrimiento de cada alma no es sencillo. Y una de sus guías le dice, es que para hacer este trabajo se necesita equilibrio y serenidad, sobre todo
mucho amor. Todos ellos, todos estos servidores de la luz antes tuvieron que haber sanado sus propias heridas, si no, no podrían hacer este trabajo, te la pasarías llorando todo el tiempo en un mar de lágrimas. Entonces hay que sanar las heridas para convertirte en un servidor a los demás. Y nos encontramos con muchos ejemplos de esta clase de servidores en esta película. En general, en todas las historias espíritas nos hablan de lo que es ser realmente un servidor de la luz, un verdadero ejemplo. Como es en esta película el monje que tiene un puesto de socorro en el umbral, en las zonas oscuras. Se dedica a rescatar a las comadronas, a las mujeres que abortaron, a todos los que tienen que ver con ese problema del aborto, a todos los espíritus que están sufriendo por ahí en la oscuridad. Y él los rescata, porque sí, pues es que hay una zona oscura especial que por vibración, les digo, cuando estas personas desencarnan, pues los atrae y vagan ahí con torturas inimaginables, pero debo aclarar que son torturas de su propia mente, de su propia conciencia. Nadie les está torturando, nadie les está haciendo nada, son ellos mismos y su conciencia los que están atraídos y apegados a esa zona. Muchas de las almas que caen ahí, llegado el tiempo, cuando reflexionan, suplican el perdón y son escuchadas y son rescatadas. Su tiempo que van a estar ahí depende exclusivamente de ellas, exclusivamente del ego, de derrotarse a sí mismos y decir, basta ya, necesito una vida, necesito cambiar, necesito ser diferente, dejar todos esos errores atrás. Entonces, eso es lo que les impide su evolución, como siempre ha sido nosotros mismos, nuestros pensamientos. Entonces este monje sale, viene su grupo de ayuda también, sale y las recogen, las llevan en una especie de camillas, las llevan al refugio, las atienden, las recuperan emocionalmente, las educan en cuestiones del espíritu y cuando ya están listas las trasladan a una colonia espiritual tipo como la de nuestro hogar y las preparan ahí para su vuelta a la carne, al mundo de la carne, a la reencarnación. Y cuando vemos estas escenas de este refugio de este monje, se escucha como si fuera un tipo de canto gregoriano, la oración de Francisco de Asís, que es hermosa, que tiene una vibración altísima, o sea, de lo más alto que yo he podido escuchar en mi vida, y vaya que he escuchado muchas cosas, pero esta oración en esa forma cantada sí tiene una vibración que te estremece. Y que se las voy a poner al final de este video para que la escuchen porque está preciosa, yo la uso a veces para meditar y son las palabras que resuenan, son lo que dice y la vibración es increíble, se las voy a dejar aquí para que la escuchen. Y así viajamos con Luis Sergio por las emociones más variadas, desde la decepción y la tristeza al ver los umbrales bajos en los que cae el hombre por la ignorancia y el desamor, hasta lo más sublime cuando vemos el servicio de quienes se dedican a enseñarnos lo grande que es sabernos espíritus inmortales. Una película fuerte, sí, pero también que te deja el alma llena de esperanza, de ganas de trabajar, de ganas de hacer lo que te toca para que este mundo sea mejor, empezando con nosotros mismos. Súper recomendada. Ya no está en YouTube porque me la cancelaron, desafortunadamente. Hice el esfuerzo de ponerle subtítulos para que se comprendiera en español, para que la pudieran compartir. Pero les digo, no es tan sencillo compartir. A veces el sistema no nos deja trabajar libremente en favor del bien, pero encontramos las formas de seguir. En la descripción del video les dejo un link de descarga para que se hagan de esta película, la guarden en una memoria, en una USB, en su computadora, donde quiera, la guardan, la comparten con quien más puedan. Difundan, por favor, unámonos a la labor de Luis Sergio y de todos los que estamos difundiendo las cuestiones espíritas, que esta información se sepa. Y unámonos a la labor de Luis Sergio que quiere difundir esta historia para que sepamos qué es lo que sucede, ¿no? con los niños que se abortan. Sergio, es una pequeña acción que podemos hacer para contribuir con lo que él empezó, con esta labor tan bonito, uno a uno, boca a boca, que se enteren las personas
de las grandes verdades espirituales. Y pues muchas gracias como siempre por su compañía. Nos vemos en la próxima edición de qué trata la película. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido.